de la doctora Elsa Eisenberg, una analista de muchas décadas en APA, que tiene un recorrido, un currículum extensísimo, del cual solamente voy a poder decir algunas cosas, que dirigió la Escuela de Psicoterapia, es una escuela de psicoterapia y psicoanálisis, de la cual mucha gente después ingresa en APA, que estuvo en la conformación del Centro número 1 de Salud Mental, que en nuestra institución ha participado en la gestión de la institución y en la transmisión del psicoanálisis, siendo, por ejemplo, profesora de seminarios, participando como asesora de instituto, estando activa durante muchos años en los coloquios, que le vamos a preguntar qué son los coloquios, asesora de Secretaría Científica, vicepresidenta de la institución y con mucho trabajo, no solo para nuestra institución, sino también para IPA. Sus temas más destacados, sobre los cuales le vamos a preguntar, son la sexualidad femenina, el arte y psicoanálisis y psicosomática. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación y esta idea tan agradable que ha tenido la Secretaría Científica. Bueno, gracias. Ya que nombras este espacio tiene la finalidad de que los analistas puedan dejar su testimonio sobre su trayectoria como analistas y sobre su pasaje por APA. Así que mi primera pregunta va a ser, ¿cómo ingresaste a APA? ¿Qué te ha pasado con esta institución? Bueno, ingresé a APA porque yo estudié medicina, iba a ser médica, y por unas circunstancias personales fui a analizarme. Y en el pasaje por los distintos servicios me formé en el Rivadavia, estuve en psiquiatría que me había encantado. Entonces, cuando empecé a psicoanalizar, me encantó. Pero tuve un analista que me hizo analizar 2 años mi deseo de ser analista. Y entré a la APA, bueno, en una época gloriosa que tuve, tendría que mirar ahí, que tuve a los grandes maestros de la APA, de profesores. Así que, por ejemplo, conviví Arnaldo Raskowski, Garma, Ceccio, Lieberman, así que conviví con todos, de los Barangé, Willy Madé, así que, y Blecher, por favor, que me olvido, que además lo quería mucho. Bueno, o sea que pertenecís a esa generación que tuvo el honor, la satisfacción de conocer a los que fundaron la APA. Sí. Y que en todo caso vos serías la segunda generación de esta institución. Bueno, no sé si en una época pensábamos que era la tercera, porque la segunda era Lieberman, Ceccio, Grimberg, digamos, ¿no? O sea, primero son los fundadores, después vienen los otros maestros, y yo quizás pertenezco a la tercera generación, para ser más exactos, para no ser tan vieja. No, bueno, pero sí, podríamos decir que hizo falta más de una generación para fundar la APA, sí, y que tenga el desarrollo que tiene. Fue gloriosa la APA, de verdad que yo aprendí muchísimo con los maestros. Sabes que aprendimos una diversidad de modelos teóricos y clínicos, un clima de discusión útil que nos enriqueció. Y con mi pasado médico y con los maestros que les gustaba ocuparse del cuerpo como objeto de estudio, Garma, Raskowski, incluso Pichon, y después Fidia Ceccio y Lieberman, eso se escribió en mí, la preocupación por el cuerpo. Por eso en un momento me incliné a la psicosomática. Además yo fui ayudante de Lieberman muchos años en seminario, antes de ser profesora, y después estuve en un grupo de estudios con él que producimos Los Sobreadaptados, que presentamos en el Congreso de Helsinki en 1981.
Digo que esos son todas mis raíces de todo mi desarrollo de la psicosomática. Pero también esto es muy interesante lo que decís de los sobreadaptados. ¿Podrías contarnos, porque esta entrevista la puede ver el público en general? Bueno, y hoy hay muchos chicos sobreadaptados. Porque en los 70 empezaron a venir pacientes, nos faltaban los primeros pacientes, que eran divinos porque eran artistas, escritores, gente inteligente. Empezaron a venir gente más dura, pero que podía pagar nuestros honorarios. Iba a decir con guita, que es muy feo. Entonces, en el grupo de estudio, cada uno tenía, que éramos un montón, su paciente sobreadaptado, que generalmente era muy poderoso y que era, está publicado en la revista de APA, porque fue de un congreso de Helsinki, y bueno, eran pacientes que no tenían muy adaptados a la realidad externa, pero sin noción de su realidad interna. Candidatos a una muerte súbita o una enfermedad grave. ¿Cómo pudimos exigidos? Controlar? Sí, tuvimos mucho éxito en la presentación en Helsinki, acá en Buenos Aires, y no solo en las sociedades, porque ya estaba PEDA, sino también en los hospitales, dentro del círculo médico. Y eso fue para mí una marca importante. Y luego, con los años, yo organicé mi propio grupo de psicosomática de investigación en el 92. Después, como 20 años, trabajamos y producimos un libro que se llama El cuerpo en escena, que es el trabajo del grupo. Y presentamos en congresos, en eventos acá en el país, en el extranjero, etcétera, etcétera. Y de todo eso tuve de mucha interlocutora, te dije en los tiempos, tanto en el campo de la sexualidad como de psicosomática, Joyce McDougall, con quien nos hicimos amigas, que era un ser divino, realmente. Y luego me conecté con Marilia Eisenstein a raíz de un panel que nos pusieron juntas en Niza en el 2001. Desde ahí nos hicimos amigas. Y desde Niza en adelante, panel en IPA, en la Federación Europea, en París, en Buenos Aires, en todos lados. Y escribimos un libro que coeditamos, tiene 8 ediciones. Ahora nos van a hacer una segunda impresión, quieren que lo ampliemos. El libro se titula Psychosomatic Today, que en castellano es psicosomática hoy día. ¿Y qué podrías decir de la psicosomática hoy día? Creo que la psicosomática hoy día está más reconocida, sobre todo por los pacientes que por los analistas. Es decir, creo que, ¿cómo te voy a decir? Siempre tuvo como un lugar menor, porque Freud no escribió sobre psicosomática. Pero yo pienso, y lo mismo el Instituto de París, que está en el centro del psicoanálisis, que es el funcionamiento no neurótico. Yo he descrito la metapsicología del funcionamiento no neurótico, avalada por Green, que es un gran autor, y toda la gente del Instituto de París. Y creo que los pacientes hoy buscan más ayuda a partir de situaciones con el cuerpo, que los psicoanalistas aquí discutiendo a veces cosas con las que no estoy del todo de acuerdo. A ver, ¿cómo sería eso? Y sí, porque creo que hay una negación de la importancia de lo... Es decir, que al lado de lo psiconeurótico, del Edipo y de lo reprimido, tenemos todos un funcionamiento no neurótico, donde puede darse en el cuerpo, en el soma, puede darse en el acto, o en una alucinación en una persona no psicótica. Y eso implica que el analista tiene que decodificar algo que no tiene de representación y construir, hacer una construcción a la manera de Freud, 37, y tratar de construir tejido psíquico ahí donde falta. Entonces volvemos al título que mencionaste de tu libro,
el cuerpo en escena, Sí. ¿no? O sea, que podríamos decir, cada vez que el cuerpo enferma y parece una enfermedad somática, habría también que hacer una consulta analítica. Yo pienso que sí. También pienso que indudablemente la enfermedad corporal es multidimensional, es lo biológico o genético, es también lo ambiental y lo emocional. Ya Alexander lo había dicho en la década del 50, lo emocional influye en el desencadenamiento de un punto vulnerable. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con el tema del duelo y el fenómeno somático. Es mi trabajo de Praga. Pienso que cuando tenemos un duelo importante de un objeto importante, no, por más que elaboremos, no alcanza la psique, siempre desborda hacia el soma. Un poquito, mucho, en algún lugar donde es vulnerable. Y por eso es muy común cuando vienen pacientes con una situación somática severa que vienen a raíz de un duelo muy traumático, que no han podido elaborar. Entonces, otra recomendación, ¿no? Bueno, mi trabajo era el panel que teníamos en Praga, que está publicado en Brasil y que ahora lo vamos a poner en el libro, que es, ¿cómo se llama? Physical pain, dolor físico versus dolor psíquico. O sea, que poder llegar a transformar todo en dolor psíquico. Normalmente, como también Green dice, es otro trabajo que tengo, el de los desbordes, que coincido con Green, o me apoyo en Green, que cuando hay una cantidad excesiva de estímulos, se desborda el aparato y no puede ligar todo. Entonces desborda hacia el cuerpo, o hacia el acto, o hacia una alucinación en una persona no psicótica. A mí me parece muy importante, sobre todo para la clínica actual, ¿no? En donde vivimos en un mundo de estrés. Sí. Vivimos en un mundo de estrés que favorece justamente que estemos más vulnerables. Y si tenemos un punto vulnerable, el que sea, por ahí se puede, digamos, colar el efecto del estrés. Me pareció muy importante lo que señalaste como esta trilogía, lo emocional, lo ambiental y lo genético. Sí. ¿No? Como es algo multifactorial. El síntoma somático es multifactorial. A veces lo emocional es minúsculo y a veces lo emocional es tan intenso que desorganiza. Entonces, en una cultura, digamos, como la actual, que no da tiempo, lo emocional tendría más posibilidad de desborde. Y sí, indudablemente lo emocional, una cultura como de crisis, inestabilidad, vulnerabilidad, puede ser un desencadenante. Pero también están las series complementarias. Así como Freud había descrito las series complementarias solo para lo psicológico, también tenemos que verla en este campo. Y bueno, vos dijiste que tenés este tema de interés y tan desarrollado y tan publicado, que es el tema de la psicosomática, pero también de lo femenino, y lo femenino también es cuerpo. Lo femenino es cuerpo. Imagínate, yo venía de la medicina, además como mujer me interesaba, cuando entré a la APA era el modelo kleiniano en juego, así que me encantó la visión kleiniana de la sexualidad. Eso nada más. Yo era freudiana, pero la versión kleiniana de la sexualidad femenina, que ponía en discusión el modelo freudiano. ¿Podrías decir un poquito más sobre eso para que quien nos ve o nos escucha pueda entender más? Yo tengo muchos trabajos en la revista de APA
Y entre ellos los primeros eran justamente la sexualidad femenina, la histeria. Pero ¿cuál sería la diferencia que vos podrías transmitir entre Freud y Melanie para Klein? mí la envidia del pene es algo bizarro, totalmente bizarro. Freud lee a una mujer desde el terror de un varón, vamos a decirlo así. Muy joven y actual lo suyo, señora. Sí. Entonces, yo trabajé mucho también, trabajé en COAP cuando nuestra amiga que falleció, Marian, creó COAP. COAP, sí. Sí, exactamente. Yo pienso eso. Así que, más aún, en mi trabajo de Londres, trabajo sobre todo el tema de lo femenino en el paciente, en la sesión, lo femenino en el proceso analítico, se llama el panel, lo femenino en el paciente y lo femenino en el analista. Yo que trabajo también este tema, fui representante de COAP, APAP COAP, pienso que lo femenino está en todos los géneros. Lógico, pero además yo creo que lo femenino y lo masculino se construyen en la relación con la madre y con el padre, tanto para todo el mundo, ¿no? para los hombres y para las mujeres. Así es. Acuerdo totalmente. Y que yo justamente había trabajado mucho en el tema de la identificación. En mi trabajo de Barcelona justamente muestro que después se hizo una gran publicación en el libro que le hicimos en honor de Willy, que hizo Luis, que son las identificaciones que devienen de la relación primaria con los objetos y de desenlace díctico, la primaria y la secundaria. Entonces, ahí vienen en ese desenlace de lo que pasó primariamente o de lo que pasó en el Edipo, vienen las identificaciones de género, digamos. El germen está al comienzo y la resignificación en la encrucijada dialéctica. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿estás de acuerdo con los discursos de género? Sí, estoy de acuerdo. Con lo que hoy se llaman los géneros. Sí, yo he trabajado, justamente, uno de mis glorias fue cuando me invitaron a Barcelona, que fue una invitación, un panel muy importante, 15 minutos de gloria, como digo, ¿no? Sobre ese tema, llamaba Identidad Sexual e Identidad de Género, que fue un panel importantísimo. Digo 15 minutos de gloria porque había como 3.000 personas y paneles y mi foto al final, todo el mundo me saludaba, después se olvidó de mí, pero en ese momento uno... Bueno, es así, como decía, el panel es así. Es como decían con los 15 minutos de gloria. Pero ¿nos podrías decir, para que esto quede grabado como testimonio, para vos, ¿cuál es la diferencia entre la identidad sexual y la identidad de género? Bueno, el sexo, esto está escrito por muchos autores, entre otros Laplanche, digamos. El sexo es lo corporal, lo somático, lo biológico. En cambio, el género es como uno se siente incluido, en qué lugar se siente incluido, digamos, si como hombre o como mujer. Y está más relacionado el género con lo femenino o lo masculino. Y también con la elección de objeto. Sí, todo viene junto, todo viene junto. La elección de objeto es un derivado del juego de las identificaciones y de la investidura narcisista. Vamos a decir, es un tema que yo muchos años dejé de lado para no ser políticamente incorrecta, pero indudablemente estaba demostrado que el sexo y el género es como ha sido investido el niño o la niña con el objeto primario.
Hay experiencias, por el deseo de la madre. Por el deseo de la madre. Hay experiencias en Estados Unidos del John Hopkins de intersexos que había que adjudicarle un sexo y de acuerdo al sexo que le daba el médico, la madre o el padre, así se sentía el niño o la niña. O sea que la sexualidad como una construcción también... Es una construcción ambiental. Y eso es lo que crea, Stoller trabajó mucho en eso, es un autor que siempre me he quejado que aquí, yo tengo los libros de Stoller porque he trabajado mucho eso, pero en la biblioteca no están los libros de Stoller, que es como el Freud de la sexualidad. Ajá. Bueno, hay que conseguirlo. Y sí, él fue un gran maestro, sí. Pero un gran maestro, lo usó mucho Joyce, McDougall, y lo usó Green también, y lo usa todo el mundo que maneja el tema. Entonces tenemos psicosomática, tenemos feminidad y nos falta arte. El arte y psicoanálisis. Ese es un tema que también me encantó, porque en realidad a mí me gusta el psiquismo temprano, entonces se ve que lo fui buscando en distintos campos. Y fue el estímulo de mi amiga Cristina. Cristina Melgar. Sí, Cristina Melgar, y trabajé con ella cuando ella dirigía Cultura, que era una maravilla, y uno de mis trabajos mejores sobre el tema, hice muchos, es el del autorretrato, que está publicado en la revista de APA, y que a mí me parece que es muy bueno. La verdad que ha tenido mucha... Autorretrato. El autorretrato, yo tenía un grupo de investigación, también siempre yo tengo el modelo, cosa que acá no existe, muy común, así lo aprendí yo, el modelo de los grupos de investigación. Yo fui del grupo de Garma, del grupo de Raskowski, del grupo de Lieberman, del grupo de La Negra, entonces uno aprende. La Negra, nos referimos a la Negra Verasturi, ¿no? Arminda Verasturi, sí. Y entonces... al autorretrato. Entonces, investigamos los autorretratos y tomamos Frida Kahlo y Francis Bacon. Y además, y tomamos material clínico del grupo, muy lindo, que daban cuenta que la imagen, el autorretrato, es una forma de reconstruirse cuando uno se siente disgregado, o frente a la angustia de desorganización o el miedo a la muerte. Así se veía en la historia de muchos artistas. Y Frida Kahlo, que había tenido tantos traumas, Francis Bacon también, que tuvo muchos traumas, y teníamos material clínico, creo que tenemos como cuatro viñetas muy lindas también. Bueno, y yo ahí puse una idea mía que es también que el trabajo cara a cara hay que aceptarlo como la dimensión narcisista de la transferencia. O sea, la necesidad de mirarse en la cara, en los ojos del analista, como no se pudo hacer en la cara de la madre, Winnicott. Y también podríamos pensar en que esa unificación de la imagen en un autorretrato salva de la fragmentación psíquica. Exacto. Y eso es el estadio del espejo de Lacan. Y eso es el estadio del espejo de Lacan, porque manejas el tema. Pero claro, digo, porque es importante cómo las teorías se van combinando también, ¿no? Como no hay que señalar solo los desacuerdos entre las teorías, sino cómo las teorías se van complementando. Yo no soy lacaniana, pero me parece que Lacan ha sido un gran maestro y un gran pensador que debemos todos respetar. Pero sobre todo en esta posibilidad de ir complejizando el psicoanálisis, de ir integrando distintos aspectos, ¿no? Porque cada autor a eso lo veíamos con Lieberman. Yo trabajé 10 años con Lieberman. Cada autor ha visto un conjunto de pacientes y con ese creó teorías. El drama de los autores es crear que todos los pacientes eran como sus pacientes. Imponer y no ver que eso era un lote de pacientes
una opción, que hay otras y que hay múltiples. Por eso la teoría de la complejidad es útil, digamos. En ese sentido, yo ya había hablado de eso en mi trabajo de sexualidad femenina en los 80, y decía que un solo modelo teórico no puede dar cuenta de todo. todo. Bueno, hay que apostar a la complejización. Y entonces, ¿qué más nos querrías decir sobre tu paso por APA? ¿Qué más te... Vos sabés que me acordé de algo que cuando me han preguntado muchas veces no lo nombro, pero hoy es como que vuelve el trauma. Yo también pasé las escisiones. Ajá. Escisiones quiere decir las separaciones de Abdeva y de No, Sá. y antes, la que se fueron la política de plataforma y documento, yo era candidata, que perdí muchos de mis compañeros. Esa fue la más traumática. O sea, duelos dentro de la institución. Sí, la institución, después Abdeva y después SAP. Los de SAP incluso. Y el grupo independiente, vos estabas en yo el era grupo independiente. Yo era de me acordé. Cabello, yo era de Cabello, de los que se fueron a SAP. Me invitaron. También Abdeva, Lieberman me invitó. Y yo le dije, yo te amo, pero a vos, pero yo amo la APA es mi casa. Siempre dije lo mismo. O sea que tu testimonio es la APA es mi casa. Sí. Muy importante lo que estás diciendo, en muchos sentidos. No solo en la significación personal tuya, cuando sino... yo era candidata, se creó el tema de los amigos de APA. Y poníamos, me acuerdo, para esa casa, poníamos plata para contribuir a la casa. Eso era amigos de APA. Los benefactores. Los que poníamos una cuota para contribuir. ¿Y qué más nos querrías decir como para ir cerrando esta entrevista? Y que esta charla me ha emocionado mucho, porque es como la historia de mi vida. Yo soy una apasionada del psicoanálisis de la APA. La quiero, es mi segundo hogar. Y bueno, aquí estamos, en tu segundo hogar. Elsa, muchísimas gracias. Y bueno, nos seguimos viendo en APA. Bueno, y te agradezco mucho. Me parece que esta iniciativa tuya es excelente, como muchas que se dan en estos climas coloquiales que has generado.